Dime, ¿cuándo fue la última vez que algo en el mundo te hizo parar y pensar, vaya, ¿esto existe de verdad? Bienvenidos a Animales más increíbles del planeta. En los bosques de Borneo, en el sudeste asiático, grandes ríos atraviesan la selva antes de desembocar en el mar. A lo largo de esas riberas surgen densos manglares y árboles que crecen casi dentro del agua, formando uno de los últimos grandes refugios de biodiversidad del planeta. Entre las ramas de este bosque vive un mono que, a primera vista, parece salido de una caricatura. Este primate inconfundible es el mono narigudo. Su cuerpo es ágil y su pelaje anaranjado destaca entre el verde del bosque, pero lo que nadie puede ignorar es su nariz, enorme, que le cuelga bastante por debajo de la boca y se balancea con cada movimiento. ¿Y por qué los machos tienen esa nariz tan exagerada? Funciona como un amplificador de sonido. Cuando quieren impresionar a las hembras o ahuyentar a los rivales, la nariz se hincha y proyecta el sonido a modo de llamada. Cuanto más grande es la nariz, más imponente es el sonido y más atractivo resulta el macho a los ojos de las hembras. El mono narigudo también posee habilidades poco comunes. Es un nadador excepcional, capaz de cruzar ríos anchos y arriesgarse incluso en aguas donde viven cocodrilos. También tiene un estómago con cámaras de fermentación, similar al de los bovinos, que le permite digerir hojas tóxicas que otros primates simplemente no pueden comer. En las islas de Komodo, en Indonesia, los bosques tropicales cubren terrenos accidentados, bañados por un calor húmedo que no da tregua. La vegetación crece densa, con ramas y lianas que forman un auténtico laberinto entre los árboles. Es un entorno bonito desde la distancia, pero peligroso de cerca. Entre las ramas algo espera inmóvil. No la oyes ni la percibes, su color azul metálico es lo único que delata su presencia. Se trata de la víbora azul. Su veneno hemotóxico destruye el tejido por dentro, afectando a la coagulación de la sangre y provocando una hemorragia interna. No es un veneno que mate rápido, actúa lentamente y cada minuto sin tratamiento aumenta el daño. Lo que hace que todo esto sea aún más inquietante es que ataca rápido, en silencio y sin vacilar. Y por la noche se vuelve aún más letal. Las fosas termorreceptoras, situadas entre sus ojos y sus fosas nasales, captan el calor que emiten otros cuerpos en la oscuridad absoluta. No necesita luz para cazar. Si te encuentra, ya es demasiado tarde. En la vasta región del Congo, en el corazón de África, se extiende uno de los bosques tropicales con mayor riqueza de vida salvaje del planeta. Aquí, árboles que superan los 40 metros de altura forman un dosel tan cerrado que solo deja que unos pocos rayos de luz alcancen el suelo.
Entre hojas en descomposición, raíces al descubierto y troncos caídos, millones de insectos mantienen en movimiento la compleja red de vida de este bosque. Es en este misterioso entorno donde vive uno de los animales más increíbles del planeta, el pangolín. A primera vista, esta criatura parece casi imposible. Su cuerpo está cubierto por cientos de escamas rígidas que se superponen como placas, recordando la armadura de un caballero medieval. Esta protección es muy eficaz. Ante cualquier amenaza, simplemente se enrolla, formando una bola compacta que protege las partes más vulnerables del cuerpo. El pangolín es un auténtico experto en encontrar hormigueros y termiteros escondidos en el suelo o dentro de troncos. Cuando localiza un nido, entra en acción una de las herramientas más sorprendentes del reino animal, una lengua extremadamente larga, capaz de superar los 40 centímetros en algunos ejemplares. En una sola noche, un pangolín puede consumir miles de insectos. Y como no tiene dientes en la boca, la naturaleza ha encontrado una solución curiosa: un auténtico estómago con dientes. En su interior, estructuras endurecidas y pequeñas piedrecitas, tragadas junto con la comida, funcionan como un molino natural que tritura todo lo que come. Australia alberga algunas de las especies más venenosas del planeta, y su árido interior se encuentra entre los entornos más hostiles de la Tierra. Aquí, el calor seco domina el paisaje y la vegetación desafía al sol. Las temperaturas superan fácilmente los 40 grados. La sombra es un privilegio escaso en este territorio. Es un entorno que exige creatividad para sobrevivir. Entre las rocas y la tierra reseca vive un reptil que casi siempre pasa desapercibido. Pero cuando se siente amenazado, ocurre algo inesperado. Una gran membrana alrededor del cuello se abre de repente. En segundos, un lagarto común se transforma en una criatura intimidante. Este es el lagarto de Gorguera. El collar parece exagerado, pero tiene una función clara: asustar. Cuando se abre, el pequeño lagarto se transforma en una figura mucho más grande de lo que realmente es. Si eso no es suficiente, abandona la amenaza y huye rápidamente sobre dos patas, atravesando el suelo del bosque como un pequeño dinosaurio en miniatura. Pero este animal guarda otra estrategia increíble. Las hembras pueden almacenar el esperma del macho durante meses tras el apareamiento. Así, la fertilización de los huevos puede producirse mucho tiempo después, cuando el entorno ofrece mejores condiciones para el nacimiento de las crías. Si este viaje ya te ha sorprendido hasta aquí, considera dejar un me gusta. Es un gesto sencillo y marca una gran diferencia para nosotros. En los pantanos y zonas inundadas de Uganda, extensas llanuras cubiertas de papiros y vegetación acuática se extienden hasta donde alcanza la vista. El agua estancada refleja el cielo, el calor es sofocante y el silencio solo se ve roto por el sonido de los insectos y el lento movimiento del lodo.
Y es en este escenario pantanoso donde una figura extraña e imponente permanece completamente inmóvil a la orilla del agua. Esta ave ancestral y enigmática es el picozapato. A diferencia de la mayoría de las aves, con los ojos en los laterales, el picozapato tiene una visión frontal como la nuestra. Una visión precisa que intensifica su mirada fija e intimidante, casi como un villano mirando a la cámara. Mantiene ese contacto durante largos segundos, sin apartar la vista, y a veces se acerca lentamente, sin ningún temor. ¿Qué pasa por la mente de este animal que no retrocede? Y de ahí algo aún más inquietante, el sonido que produce. No tiene cuerdas vocales como otras aves, sino que transforma su propio pico en un arma sonora. Ese sonido resuena por los pantanos, sirviendo tanto para comunicarse como para intimidar a cualquier criatura que se atreva a acercarse. En el desierto de Sonora, en Estados Unidos, el sol azota un paisaje marcado por suelo seco, vegetación espinosa y arbustos resistentes. Durante el día, el calor es tan intenso que la mayoría de los animales simplemente desaparecen. Por la noche, la temperatura desciende en picado y el desierto revela otra cara, silenciosa, pero llena de movimiento. Y es en este escenario donde una pequeña criatura surge de las sombras. Con largas patas traseras y un equilibrio notable, salta por el suelo árido con una agilidad que parece desproporcionada para su minúsculo tamaño. Este pequeño ser es la rata canguro. Y por pequeño que sea, este animal guarda un secreto que desafía la lógica. Puede vivir toda su vida sin beber agua. Pero, ¿cómo sobrevivir en uno de los entornos más secos del planeta sin beber nunca agua? La rata canguro obtiene toda el agua que necesita únicamente de los alimentos que consume, gracias a un metabolismo altamente eficiente. Pero sus habilidades no se quedan ahí. Sus patas traseras funcionan como resortes de alta presión. Cuando una serpiente de cascabel ataca, reacciona en menos de 100 milisegundos, cambiando de dirección en el aire con la ayuda de la cola. Aquí, sobrevivir es ser más rápido que la muerte. En Kazajistán, las llanuras se extienden a lo largo de miles de kilómetros sin que un solo árbol interrumpa el horizonte. El viento barre las estepas levantando polvo sobre un paisaje que parece no tener fin. En invierno, el frío es brutal. En verano, el calor agrieta la tierra seca. Y es precisamente en este territorio implacable donde aparece un animal de aspecto improbable, como si la naturaleza hubiera moldeado algo completamente nuevo. Este ser extraordinario es el saiga. Su hocico bulboso, suave y flexible, domina todo el rostro, actuando como un filtro natural que calienta el aire helado antes de que llegue a los pulmones. Y por si fuera poco, además, realiza migraciones en grandes manadas, cruzando fronteras como si los mapas no existieran. Lo que muy pocas personas saben es que es un superviviente de la edad de hielo, que caminó junto a mamuts y tigres de dientes de sable. Mientras que esos gigantes desaparecieron, el saiga resistió y llegó hasta nuestros días prácticamente sin cambiar.
Mirarlo es, en cierto modo, mirar al pasado remoto de la Tierra. En 2015 ocurrió algo inesperado. En pocas semanas murieron más de 200.000 saigas. Más del 60% de la población mundial desapareció. La responsable fue una bacteria que normalmente vive de forma inofensiva en estos animales, pero que ese año se volvió letal debido a unas condiciones inusuales de calor y humedad. En pocos días, este animal prehistórico estuvo a un paso de la extinción. En las regiones montañosas de China, ríos de agua extremadamente fría y cristalina atraviesan los valles cubiertos de bosques templados. La corriente es fuerte, el fondo rocoso y la temperatura del agua se mantiene baja incluso en los meses más cálidos. Es un entorno limpio y exigente que solo tolera a los seres más adaptados. En el fondo de esas corrientes vive una criatura aplanada, de piel arrugada y cuerpo alargado que se confunde con las rocas que la rodean. Se mueve muy lentamente, como si el tiempo pasara de forma diferente para ella. Este anfibio ancestral es la salamandra gigante. Algunos ejemplares pueden vivir hasta 80 años y seguir creciendo a lo largo de su vida, llegando a alcanzar casi 2 metros de longitud y pesar más de 40 kilos. Cuando se siente amenazada o estresada, la salamandra gigante puede emitir un sonido estridente que se parece de forma inquietante al llanto de un bebé. Este sonido inusual ha hecho que este animal resulte aún más misterioso. La historia de la salamandra gigante va mucho más allá. En lugar de huevos separados, deposita cientos de ellos en una larga cápsula gelatinosa que puede superar los 3 metros, parecida a un collar de perlas. Tras la puesta, el macho permanece en la madriguera protegiéndolos y agitando el agua a su alrededor para garantizar el oxígeno hasta el nacimiento de las larvas. En los bosques montañosos de Japón, el verano despierta una intensa actividad entre los insectos. En esta época, las colmenas de abejas trabajan sin descanso entre flores y árboles. Escondido en troncos huecos o bajo las raíces, vive un insecto que cuando ataca en grupo puede destruir una colmena entera en pocas horas. Su cuerpo es grande, la cabeza recuerda a un casco y el sonido grave de sus alas se oye incluso antes de que aparezca. Esta implacable criatura es la avispa gigante asiática. Pero, ¿qué ocurre cuando una de ellas encuentra una colmena? En pocos minutos, las avispas invaden el nido y comienzan a atacar con sus poderosas mandíbulas. A las abejas les arrancan la cabeza una tras otra, mientras toda la colonia entra en pánico tratando de defender la entrada. Hay otro detalle inquietante. Su aguijón puede superar los 6 milímetros e inyecta un veneno extremadamente doloroso. En los seres humanos, múltiples picaduras pueden causar reacciones graves, razón por la cual este insecto es considerado uno de los más temidos de los bosques asiáticos.
El bosque de Ituri, en la República Democrática del Congo, es una de las regiones mejor conservadas de África y también una de las más difíciles de alcanzar. Aún hoy, llegar hasta aquí exige atravesar senderos, ríos y una selva que parece no tener fin. Durante mucho tiempo, los exploradores de esta región escucharon leyendas sobre un animal extraño que viviría escondido en ese bosque profundo. Pero nadie fuera de la región tenía pruebas de que realmente existiera. Los pueblos locales lo describían como una criatura con un cuerpo parecido al de un antílope, pero con patas rayadas como las de una cebra. No fue hasta 1901 cuando la ciencia confirmó que este animal existía realmente. Esta combinación improbable pertenece a uno de los animales más raros de África, el okapi. Pero, ¿cómo un animal de ese tamaño logró permanecer oculto durante tanto tiempo? Parte de la respuesta está en su comportamiento discreto y solitario. El okapi rara vez forma grandes grupos y evita las zonas abiertas, lo que le ayuda a mantenerse fuera del alcance de la vista de depredadores y humanos. Existe aún otra característica sorprendente. El okapi posee una lengua larga y extremadamente flexible que puede superar los 40 centímetros. Con ella, el animal consigue arrancar hojas, limpiarse los ojos e incluso alcanzarse las orejas, algo poco común entre los mamíferos. En las islas tropicales de Filipinas, las montañas cubiertas de bosques se elevan sobre ríos y valles húmedos. Durante el día, el calor domina el paisaje y la vida parece ralentizarse a la sombra de los árboles. Pero cuando llega la noche, el cielo se convierte en una auténtica ruta aérea para muchos animales que comienzan a despertar. Entre esas siluetas que cruzan el cielo hay una criatura que llama la atención por su tamaño. Sus alas son enormes y cuando están totalmente abiertas pueden superar el 1,5 metros. Su cara también es diferente para ser la de un murciélago, ya que recuerda el hocico de un pequeño zorro. Se trata del zorro volador gigante de Filipinas. Pero, ¿cómo puede un murciélago alcanzar unas dimensiones tan impresionantes? A lo largo de miles de años, la evolución ha favorecido a los individuos más grandes, capaces de volar grandes distancias en busca de árboles frutales. Con alas anchas y un cuerpo robusto, logran recorrer kilómetros cada noche. Hay otra característica interesante. A pesar de su aspecto, que recuerda a un auténtico Drácula de la vida real y suele asustar a quien lo ve por primera vez, este murciélago es completamente inofensivo. De hecho, es 100% frugívoro y se alimenta únicamente de frutas y hojas en los bosques tropicales de Filipinas. En las montañas del Hindu Kush, entre Pakistán y Afganistán, se alzan picos rocosos a más de 4.000 metros de altitud. El frío es cortante, el aire es enrarecido y las laderas son tan escarpadas que parecen inaccesibles para cualquier ser vivo. Es uno de los terrenos más hostiles del planeta, donde cada paso exige una precisión absoluta. Entre esas paredes vive una criatura que parece desafiar la gravedad. Sus largos cuernos en espiral llaman la atención, mientras que una espesa barba de pelo le cae por debajo de la barbilla, balanceándose con el viento de la montaña. Este extraordinario habitante de las alturas
es el markhor. Pero, ¿cómo consigue un animal sobrevivir en laderas tan peligrosas? Parte de la respuesta está en sus pezuñas, que tienen un núcleo blando rodeado por un borde duro, que funcionan como auténticas zapatillas de escalada. Esta adaptación le permite adherirse a rocas casi verticales y le ayuda a escapar de depredadores como el leopardo de las nieves. Pero la historia de este gigante va más allá de su apariencia. Su nombre proviene de una antigua creencia según la cual se alimenta de serpientes. La palabra persa, markhor, significa literalmente devorador de serpientes. Mientras el animal rumia, se forma una espuma alrededor de su boca que cae al suelo. Según la tradición local, las serpientes se verían atraídas por esta espuma que muchas comunidades creen que tiene el poder de neutralizar el veneno. En la costa suroeste de Sudáfrica, entre la vegetación baja del cabo, pequeños arbustos resisten el viento que sopla desde el Atlántico. Aquí, donde la tierra seca se encuentra con el océano frío, el suelo esconde criaturas que pasan casi toda su vida bajo tierra. Su cuerpo es redondeado, sus patas son cortas y sus ojos parecen estar siempre atentos a lo que ocurre a su alrededor. Este curioso animal es conocido como rana de lluvia. Cuando se siente amenazada, no huye como la mayoría de las ranas. En su lugar, emite un sonido agudo que recuerda al de un pequeño juguete al apretarlo. Pero, ¿cómo puede un anfibio tan pequeño sobrevivir pasando casi toda su vida bajo tierra? A diferencia de muchos sapos que dependen de lagunas para reproducirse, la rana de lluvia pasa gran parte de su vida enterrada. Allí, el suelo conserva más humedad y ofrece protección contra el intenso calor de la superficie. Hay otra característica interesante. A pesar de ser una rana, tiene las patas demasiado cortas y musculosas para saltar y simplemente no sabe nadar. En cambio, se desplaza caminando de forma torpe, algo extremadamente inusual para un anfibio. En los bosques de Brasil, el paisaje se transforma por completo cuando la luz desaparece. Pero es en ese intervalo entre el día y el anochecer cuando algunos de los sonidos más inquietantes de la naturaleza comienzan a resonar. Hay sonidos que es imposible ignorar. Cuando un grito largo, agudo y melancólico atraviesa la noche, algo dentro de ti reacciona, un escalofrío que te recorre la espalda, difícil de explicar. Quien lo escucha por primera vez, rara vez lo olvida. Este misterioso observador es el urutau. Y hay una razón aún más profunda para el miedo que provoca. En diversas regiones se le considera un mensajero del más allá. Dicen que cuando su canto resuena cerca de una casa, anuncia una muerte inminente. También conocido como Madre de la Luna, el urutau es un maestro del camuflaje. Mantiene los ojos cerrados para pasar desapercibido, pero, aún así, consigue ver a través de pequeñas rendijas en los párpados. ¿Cuántos animales conoces que vean sin siquiera abrir los ojos? Durante el día permanece completamente inmóvil, casi invisible, pero por la noche su grito surge de forma repentina, como si viniera de otro mundo. Para muchos, no solo habita el bosque, sino que vigila la frontera entre los vivos y los muertos.
En las islas tropicales de Sulawesi, en Indonesia, el bosque crece entre ríos, montañas y manglares. El sonido constante de los insectos y las aves resuena entre los árboles, revelando un bosque lleno de movimiento y vida. Es un lugar donde muchas especies han evolucionado aisladas durante miles de años, creando formas de vida que casi no existen en ningún otro lugar del planeta. Entre esos árboles vive un animal que a primera vista recuerda a un jabalí, pero cuando levanta la cabeza, algo llama inmediatamente la atención. De su hocico brotan largos colmillos que no crecen hacia abajo como en otros animales. Se curvan hacia arriba, atraviesan la piel de su propia cara y siguen creciendo hacia el cráneo. Este fascinante ser es el babirusa. Pero, ¿cómo puede sobrevivir un animal con dientes que crecen hacia su propia cabeza? En la naturaleza, el babirusa suele desgastar esos colmillos al frotar el hocico contra los árboles, al excavar el suelo o durante las disputas con otros machos. Aún así, cuando ese desgaste no se produce, siguen creciendo y pueden curvarse tanto que acaban perforando su propio cráneo. Y cuando dos machos disputan el territorio, ocurre algo aún más inesperado. Para proteger esos frágiles colmillos durante las peleas, evitan chocar de frente. En su lugar, se levantan sobre las patas traseras y comienzan a golpearse mutuamente, en una lucha que recuerda a un auténtico combate de boxeo. Recorremos este planeta de punta a punta, desde Indonesia hasta Kazajistán, desde Brasil hasta Australia, y una misma verdad se revela en cada escenario. La naturaleza nunca retrocede. Se adapta, se reinventa y sigue adelante, sin importar el frío, la sequía o el peligro. Y quizá la mayor lección esté ahí. En la vida no basta con existir. Hay que encontrar una forma de resistir, incluso en un mundo que no siempre ha sido hecho para ti. Si este recorrido por los animales más increíbles del planeta te ha marcado de alguna manera, considera darle a me gusta y ayuda al canal a crecer. Gracias y buen viaje.